Quizá en este momento sientes que el mundo te ha dado la espalda, que en el silencio de la indiferencia te han dejado solo con tus heridas. Has sido ignorado, rechazado, abandonado, y en ese vacío, el dolor parece infinito. Pero escucha bien, esa misma soledad puede convertirse en tu mayor aliada. Porque en el silencio, en esa distancia que otros te imponen, yace la oportunidad de descubrir quién realmente eres. El estoicismo te enseña que no importa lo que otros piensen o hagan. Lo que importa es cómo tú respondes, cómo te reconstruyes y cómo, desde esa calma interna, floreces con una fuerza que nadie puede detener. Este es tu momento de transformar ese sufrimiento en poder, de convertir el rechazo en tu escudo y la duda en tu impulso. Porque, al final, quien aprende a observar en silencio, se vuelve invencible. A veces, la respuesta más poderosa no es gritar, no es justificarte ni buscar explicaciones. La verdadera fuerza reside en el silencio. En esa pausa que muchos temen, en esa quietud que otros malinterpretan como debilidad. Pero tú sabes la verdad, el silencio es un escudo, un espacio donde el alma se fortalece y donde la mente se aclara. Es en ese silencio donde te observas a ti mismo sin distracciones, sin máscaras, sin excusas. Y en esa observación interna, descubres quién eres realmente. El estoicismo nos enseña que no debemos temer a la quietud, sino abrazarla. Porque en ella, en esa calma forjada por la aceptación y el autocontrol, se revela la verdadera fortaleza. No necesitas que te validen, no necesitas la aprobación de otros. Tú, en silencio, te vuelves más grande. Porque cuando aprendes a callar el ruido externo, empiezas a escuchar la voz de tu interior, esa que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada. Recuerda, el poder del silencio no es ausencia, sino presencia. Es presencia de tu alma, presencia de tu voluntad, presencia de tu dignidad. En ese espacio, donde nadie te observa, tú te fortaleces. Porque no hay nada más peligroso para las adversidades que un espíritu firme, que una mente en calma. El silencio no es una derrota, es una victoria silenciosa. Es el momento en que eliges no responder con ira, ni con desesperación, sino con serenidad. En esa serenidad, en esa observación interna, se esconde la clave para transformar el dolor en fortaleza. Porque quien domina su silencio, domina su destino. Y en esa quietud, en esa disciplina de la mente y el corazón, creas un escudo indestructible. La fortaleza no está en la agresividad, sino en la capacidad de mantenerte en silencio, en esa pausa que dice mucho más que 1000 palabras. Recuerda siempre, tu alma se fortalece en el silencio. Y en esa fortaleza, nada puede derribarte. En la vida, hay cosas que están fuera de nuestro alcance, y aceptar esa realidad es el primer paso hacia la verdadera libertad. No podemos controlar las acciones de los demás, ni el curso del tiempo, ni las circunstancias que parecen conspirar en nuestra contra. Pero sí controlamos nuestra actitud, nuestra respuesta, nuestra voluntad. Esa es la clave, aceptar lo que no podemos cambiar, sin resistencia, sin queja, sin pérdida de dignidad. Quien lucha contra la corriente solo se desgasta. La resistencia inútil solo alimenta el sufrimiento. La sabiduría estoica nos enseña que la paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para aceptar con serenidad lo que la vida nos presenta. Porque, al final, esa aceptación no es rendición, sino reconocimiento. Reconocer que hay cosas que escapan a nuestro control nos libera del peso de la frustración y nos permite enfocar toda nuestra energía en lo que sí podemos transformar, nuestra mente, nuestras acciones, nuestro carácter. Recuerda, no puedes cambiar a la tormenta, solo puedes ajustar tus velas. No puedes evitar que te rechacen, solo puedes decidir cómo reaccionar ante ese rechazo. La aceptación no significa resignación, sino la comprensión profunda de que tu poder reside en tu interior, en tu autocontrol, en tu capacidad de decidir qué valoras y qué dejas ir. No permitas que la ilusión de control te devore. La verdadera fortaleza radica en entender que la vida es un flujo, un movimiento constante, y que resistirse solo genera sufrimiento. Pero aceptar ese movimiento, adaptarse, fluir con él, eso te hace invencible. Cada vez que aprendes a soltar lo que no puedes controlar, liberas un peso que no te pertenece. Y con ese peso fuera, tu alma se vuelve más ligera, más clara,
más fuerte. La aceptación es el puente que te lleva desde el sufrimiento hacia la libertad. Es en esa aceptación donde reside el poder de avanzar, sin ataduras, sin miedos, con la firmeza de quien sabe que su verdadera fuerza está en su interior. El rechazo duele, es cierto. Pero también es uno de los mayores maestros que la vida nos puede ofrecer. No lo veas como un castigo, sino como una señal, como una oportunidad disfrazada de dolor. Porque en cada rechazo hay una puerta que se cierra, pero también hay una puerta que se abre, la puerta del autoconocimiento y del crecimiento. Quien teme al rechazo, teme a su propia transformación. Es en esa resistencia, en esa lucha contra la realidad, donde se pierden las fuerzas. Pero tú, si buscas la verdadera fortaleza, debes entender que cada rechazo lleva en sí una semilla de poder. No es el final, sino el comienzo de algo más profundo. La vida te está diciendo, no es por aquí. Es por aquí, ¿estás dispuesto a escuchar? Recuerda, las grandes almas no se definen por los rechazos que reciben, sino por cómo responden a ellos. El rechazo revela quién eres en realidad. Muestra tus miedos, tus inseguridades, pero también revela tu capacidad de levantarte, de aprender, de ajustarte. Porque solo en la adversidad, en la incomodidad, se forja el carácter. Transformar ese rechazo en crecimiento requiere una mirada honesta hacia ti mismo. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? La respuesta no siempre será cómoda, pero siempre será liberadora. La autocomprensión, esa que tanto tememos, es la llave para convertir el rechazo en una oportunidad de oro. No permitas que el rechazo te defina como alguien frágil o derrotado. Al contrario, úsalo como el combustible que enciende tu voluntad de mejorar, de perfeccionarte, de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque cada rechazo, si lo miras con ojos estoicos, es un espejo que refleja tus áreas de oportunidad, una invitación a crecer más fuerte y más sabio. Recuerda, ningún rechazo es definitivo, salvo aquel que tú aceptas como tal. La verdadera victoria está en tu capacidad de ver más allá del dolor momentáneo y entender que en cada caída hay un impulso para levantarte más firme. La vida te desafía, sí, pero también te brinda la oportunidad de construir desde las cenizas. Solo aquellos que aprenden a transformar el rechazo en una lección, en un paso hacia la autoconciencia, se convierten en verdaderos maestros de su destino. El rechazo golpea duro, y en ese golpe, las emociones quieren desbordarse. La ira, el dolor, la frustración, son enemigos que buscan arrastrarte a su corriente tumultuosa. Pero tú sabes la verdad, en medio de ese caos, tu mayor arma es el autocontrol. Porque quien domina sus emociones, domina su destino. No permitas que las heridas del rechazo te hagan perder la razón. La verdadera fortaleza no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de mantenerte firme en medio de la tormenta. Es en esa calma interna donde reside tu poder. Recordar que tú eres el capitán de tu alma, no la emoción desbocada. La emoción es pasajera, pero tu voluntad, si la mantienes firme, puede atravesar cualquier tempestad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo externo, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ello. La ira, la tristeza, la desesperación, esas son reacciones que solo alimentan el rechazo. Pero tú, con autodisciplina, puedes convertir esas llamas en cenizas, en lecciones que te fortalecen. La clave está en no dejar que las emociones te consuman, sino en observarlas, entenderlas y luego, con decisión, liberarlas. Recuerda, cada vez que logras mantener la compostura, estás construyendo un escudo invisible, inquebrantable. La fortaleza emocional no es la ausencia de sentimientos, sino la disciplina para no dejar que esos sentimientos te controlen. Cuando controlas tus reacciones, te vuelves invencible. Porque en esa capacidad de dominio, en esa elección consciente de responder, resides la verdadera libertad. No disminuyas tu espíritu por las heridas del rechazo. Al contrario, fortalécete en ellas. Porque el autocontrol, esa disciplina que perfeccionas día a día, te prepara para que ninguna adversidad pueda romperte. En ese dominio, en esa paz interior, yace el poder de seguir adelante, sin importar cuán fuerte haya sido el golpe. Recuerda siempre, tú eres el dueño de tu mente, el arquitecto de tus emociones.
La verdadera victoria no está en evitar el rechazo, sino en cómo reaccionas a él. Y en esa reacción, en esa decisión de mantenerte firme, estás forjando un carácter que ninguna tempestad podrá destruir. Cuando la adversidad golpea, muchos se doblegan, se rinden, se pierden en la desesperanza. Pero tú, si quieres ser verdaderamente fuerte, debes entender que en la dificultad se revela tu verdadera esencia. La dignidad no es solo una palabra, es tu escudo y tu espada. Es mantenerte íntegro, intacto, cuando todo parece estar en tu contra. Porque en esa firmeza, en esa postura inquebrantable, yace tu mayor poder. La autosuficiencia no es arrogancia, es reconocimiento profundo de que, al final del día, solo tú, con tus valores y tu disciplina, puedes sostenerte. No dependes de las circunstancias externas ni de la aprobación de otros. Dependes de tu carácter, de tu voluntad, de esa llama interna que arde con fuerza, incluso en medio de la tormenta. La verdadera invencibilidad radica en saber que, pase lo que pase, tú tienes todo lo necesario para seguir adelante. Recuerda, florecer en la adversidad significa mantener la cabeza en alto, incluso cuando el suelo se abre bajo tus pies. Es aceptar que el sufrimiento y el rechazo son parte del camino, pero no la definición del camino. La dignidad es esa luz que brilla intensamente en la oscuridad, que no se apaga ante las dificultades, sino que se fortalece. Es la prueba de que tu espíritu no se doblega, sino que se pule en el fuego de la prueba. Cada dificultad, cada rechazo, cada golpe, si los recibes con la actitud correcta, se convierten en semillas de tu crecimiento. La autosuficiencia te permite confiar en tu capacidad para transformar el dolor en poder, el rechazo en oportunidad, la derrota en victoria. Porque cuando tú sabes quién eres, qué vales y qué puedes ofrecer, nada externo puede destruirte. La dignidad y la autosuficiencia no solo te hacen resistente, te hacen invencible. Porque en esa unión interior, en esa firmeza que nace de la comprensión de que todo lo que necesitas ya está en ti, resides en una fortaleza que ninguna adversidad podrá quebrantar. Y en esa fortaleza, en esa invencibilidad, comienza tu verdadera transformación. Ahora es el momento de tomar las riendas, de convertir ese silencio en tu mayor aliado y esa adversidad en tu mejor maestra. En medio del rechazo, en esa soledad que otros temen, tú has aprendido a observar, a fortalecer tu alma y a florecer desde dentro. No permitas que las circunstancias externas definan tu valor. Tu verdadera fuerza reside en tu capacidad de control, en tu dignidad y en tu autocuidado. Mantén esa mirada firme, esa voluntad inquebrantable. Enfócate en ti mismo, en tu crecimiento y en tu poder interior. Porque mientras otros te observan en silencio, tú estás construyendo un carácter que no será destruido. Este es solo el comienzo. La vida te invita a seguir aprendiendo, a seguir fortaleciendo cada día tu espíritu estoico. Recuerda siempre, el verdadero maestro en la vida no es quien te alaba o te reconoce, sino la experiencia misma. La lucha, el silencio, el rechazo, todo eso es tu campo de entrenamiento. Y en ese entrenamiento, tú te vuelves invencible. La próxima vez que te miren en silencio, que te rechacen o que traten de detenerte, recuerda, tu mayor victoria no está en lo que otros ven, sino en lo que tú sabes que eres. Y eso, nadie, ni nada, podrá arrebatártelo.